quiero que la palabra que tenemos para compartir en este día, quiero, siento, he orado, pido a Dios, ¿sí? Si algo bueno ocurre, siempre será porque Dios es bueno. Entonces, mis hermanos, vamos a compartir la palabra con la fe, con la convicción de que es Dios el que está primero que nosotros interesado en que nosotros, usted y yo, tengamos la bendición del amén. Amén, hermano. O sea, es decir, que no perdamos la venida en este día a este lugar. Que los pocos que tuvimos la oportunidad de congregarnos en este día, pues llegamos con la fe, con la esperanza, con la certeza, con la convicción, con la seguridad de que no estamos perdiendo el tiempo, estamos en la presencia de nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo pido, Señor, que seas tú, oh Dios del cielo, trayendo convicción, Señor, a lo profundo de nuestro ser, de lo que tú, Señor amado, te has propuesto con todos y cada uno de nosotros. Señor, que por más letrados que seamos, por más experimentados que seamos en la vida cristiana, Señor, tengamos la sensibilidad de escuchar hoy tu dulce voz. Y aún, Señor, el que apenas está empezando, el que quiere tener una cercanía contigo, una manifestación, Señor, yo ruego en este día, Señor, seas tú propicio, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Yo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su preciosísima sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, que este día sea un día fructífero, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo ruego, Señor amado, que esta palabra, Dios, que no es porque caprichosamente yo la haya traído, Señor, sea una palabra, Señor amado, dirigida, guiada, Señor, respaldada, Señor, desde lo alto, Señor, por ti. Ruego, Señor amado, porque mis hermanos no necesitan escuchar, Señor amado, algo nuevo, sino lo que tú, Señor, tienes para todos y cada uno de nosotros en este día. Siempre, Señor, por eso siempre, Señor, la honra y la gloria es para ti, el beneficio siempre es para nosotros. Amén. Si seguimos pensando en lo que hablaba Liz, de alguna manera, lo que compartíamos en la canción, voy a empezar este momento de reflexión con la iglesia y voy a compartir unos textos de Hechos capítulo 7, y precisamente en Hechos capítulo 7 encontramos a un hombre que por compartir de las cosas de Dios, este hombre fue apedreado. Y si leyésemos todo el capítulo, pues podríamos ver que este hombre, siendo apedreado y ya moribundo, solo atinaba a decir: Dios, perdónalos, 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 Señor. ¿Sí? Vámonos a Hechos capítulo 7. Lo voy a invitar a que leamos desde el versículo 9 hasta el 15. Y dice la palabra: los patriarcas. Cuando la Biblia habla de los patriarcas, están hablando de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, de los padres a los cuales en muchas partes se está haciendo referencia en la Biblia. Entonces dice aquí: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob
que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en un número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Amén. Amén. Quiero empezar esta reflexión con una pregunta. Si usted tuviera que ponerle precio a su vida, ¿cuánto cree que usted valdría? Sería una pregunta interesante para reflexionar. Y esta pregunta surge porque hoy seguimos escuchando que a muchos hombres se les pone un precio, ya sea por cuestión de secuestros, porque es un candidato para ser muerto, entonces están pagando para eso, o la policía paga un precio por esa determinada persona para traerlo a juicio por alguna situación que hubiese cometido. Pero también se habla de los hombres más ricos del mundo, de dónde son, cuál es su ocupación, en cuánto está calculado su capital, y esto nos lleva a una relación directamente con el dinero que circula en este mundo. Aún nuestro Señor Jesucristo se le puso un precio de 30 monedas de plata, y en Génesis encontramos la historia de José, que fue vendido por sus propios hermanos. Dice Génesis 37, se lo leo, desde el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de mano de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió que después, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Sí quiero que miremos algunas cositas de lo que nos cuenta esta historia. Dice que cuando pasaban los ismaelitas, ¿sí?, en vez de la primera cosa que se les ocurrió echarlo en la cisterna, dice que más bien prefirieron vendérselos a los ismaelitas por 20 piezas de plata, con el fin de que estos fueran a Egipto y allí igualmente ser negociados.
José dice que el precio que más o menos valía un esclavo para esa época eran 20 piezas de plata. Por eso ese fue el precio por el cual José fue negociado. Ese fue el precio que pusieron los hombres, ¿sí? Pero siempre habrá una pregunta: ¿cuánto vale cada persona, cada uno de nosotros para Dios? A los ojos de los hombres hay un precio para los hombres, pero a los ojos de Dios hay otro precio. Vamos a ver cuánto podía valer José para Dios. Y otra cosa, antes de iniciar, podemos pensar un momento, según la lectura que hemos hecho, y ponernos un poco en las sandalias de José. Porque en este tiempo, José tenía 17 años de edad. Y sabemos qué puede estar pensando y cuáles son los proyectos que tiene un joven a esta edad. Además de eso, José era un hijo amado por su padre, hijo de Raquel, a la que amaba Jacob, y siendo uno de los menores, contrario a la cultura hebrea, se perfilaba para ser el jefe de la familia. Los sueños que venía teniendo y la túnica que le había hecho su padre tenía este propósito. Pero parece que de un momento a otro todo se desvanecía, parece que todo se viniera abajo en la vida de José. Traicionado, burlado, vendido por sus hermanos mayores, los mismos que supuestamente debían de haberlo protegido, y con esto es separado de su padre, a quien tanto amaba. De modo que ahora pasó de ser un hijo mimado, un hermano líder, ¿sí?, a ser un esclavo sin derechos ni privilegios. La vida empieza a cambiar drásticamente en la vida de José. Pero la palabra nos cuenta que la palabra no nos cuenta todo lo que nosotros quisiéramos saber para poder tener una mejor información. O sea, no nos cuenta todo lo que quisiéramos. Uno lee este texto o este capítulo y pasan cosas muy rápidas, ¿sí?, porque no nos cuentan todo. Solo nos dice que pasó de la envidia de sus hermanos a la cisterna, de la cisterna a los ismaelitas, y de los ismaelitas a Egipto, y finalmente llegó a las manos de Potifar. Pero nosotros sí podemos imaginarnos el momento en que estaba siendo negociado y entregado por sus hermanos. Usted mira la Biblia y la Biblia no le da detalles. Pero hermano, ¿piensan que fue así tan fácil de que lo tiraron allá y que él se quedara tranquilito? ¿Sí? Mientras la Biblia dice que ellos se sentaron al lado a comer pan, y que estando comiendo ahí, bebiendo, alzaron los ojos y vieron que venía la caravana de los ismaelitas, y que ya, pues, ¿qué provecho tiene de que este hombre se muera? ¿Qué provecho? O sea, saquemos provecho, ¿sí?, más bien de este hombre, de este joven, y vendámoslo. O sea, dejen, algo nos va a quedar. Pero la pregunta, o sea, la reflexión: ¿cómo sería de drástico ese momento para cortar, ¿sí?, esa relación de hermandad y entregarlo a unos hombres desconocidos, ¿sí?, y venderlos por dinero? O sea, no debería haber sido nada fácil, ¿sí? ¿Cuánto suplicaría? ¿Cuánto rogaría? No lo hagan, por favor. Díganle a mi padre, hablen con mi padre. Pero luego que todo esto se omitió, fue arrebatado de sus hermanos, pasó a ser examinado por los compradores, valorado y seleccionado por sus nuevos dueños, y puesto junto al resto de los esclavos que traían de otras tierras para ser vendidos al mejor postor en Egipto. Otra reflexión: no nos cuenta la Biblia cómo se repartirían la plata, ¿sí? ¿Quién se la gastaría? ¿Quién dijo que se debía hacer con esa plata?
¿Por qué ninguno de ellos le contó a su padre? ¿Por qué todos callaron? ¿Por qué todos se quedaron callados y nadie dijo nada para que su padre supiera qué era lo que había pasado? ¿Temor a qué? ¿Era que habían hecho un pacto? ¿El que abriera la boca lo mataba? O sea, ¿qué pudo haber pasado? La Biblia no nos cuenta. Eso de pronto no es lo que la Biblia quiere enseñar con el mensaje. Pero sí es bueno que nosotros pensemos en algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué pudo haber pasado detrás de todas estas situaciones? Porque su padre se vino a enterar mucho después de lo que realmente había pasado. También José era un hombre que estaba acostumbrado al campo, dedicado al pastoreado del ganado de su padre. Pero ahora es llevado a Egipto, la metrópoli de la época, donde todo para él cambiaría, y esto podría verse como una gran aflicción para este joven soñador. Ya hermanos, nos ubicamos en más o menos de cuál sería la condición de José. No es que eso fue así tan fácil como la Biblia nos dice que pasó, simplemente nos cuentan sí, los detalles mayores, pero no de pronto los menores. ¿Cuál sería entonces realmente la condición cuando José tenía unas expectativas en los sueños que Dios le había revelado, en el amor que su padre le reflejaba, inclusive cuando estaban los hermanos por allá en el campo pastoreando, él no estaba con ellos, sino que estaba al lado de su padre? Pero en adelante, mis hermanos, a ver, si cortamos un poquito aquí, nos pasa esa situación, que es una situación bien compleja para José. Pero en adelante, lo que marcaría la vida de José está determinado por las palabras que encontramos en Génesis 39:2. ¿Y qué dice Génesis 39:2? Dice, mas Jehová estaba con José. ¿Cómo dice, hermanos? Miren, hermanos, una situación bien distinta lo que pasa hasta ahora, una situación bien distinta lo que vendrá, porque a pesar de toda la aflicción que pareciera estar presente en la vida de José en aquel momento, hay una palabra que va a determinar en adelante la vida de José, porque dice, mas Jehová estaba con José. Y esta es una reflexión. Esto es algo que yo quiero que usted mire, ¿sí? Porque de alguna manera quería mirar un título, un nombre para la enseñanza. Y se lo voy a poner así. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos pruebas. Pero pregunta, un signo de pregunta. ¿Dios está con nosotros? Todos tenemos pruebas. Dos preguntas. Uno, interrogación. ¿Pero Dios está con nosotros? O la otra, igual, pero con signo de afirmación. Dios está con nosotros. No os preocupéis, Dios está con nosotros. O preocupaos porque Dios no está en medio de nosotros. ¿Me hice entender? ¿Sí? Determinarán adelante el futuro de José estas palabras. Mas Jehová estaba con José. Y esto nos enseña que no importa qué caminos tengamos que recorrer y cuán dura sea la prueba por la cual tengamos que pasar, o si somos rechazados y menospreciados por otros, o en manos de quien podamos caer, porque si Dios está con nosotros, Dios nos guardará por la prueba que tengamos que pasar. Hermanos, ¿qué prueba estás pasando ahora? ¿Por qué prueba estamos pasando? ¿Sí? O sea, no importa, hermanos, porque si Dios está con nosotros, ¿sí?, Él se encargará de guardarnos por la prueba que tengamos que pasar. Porque es la bendición de su presencia la que hará la diferencia. Y fue la presencia de Dios en la vida de José su mejor garantía. Y Dios
que es el mismo ayer, hoy y siempre, igual que en José, será su presencia en nuestras vidas la que nos bendice y nos asegurará varias cosas que quiero que compartamos. Mire, iglesia, ¿usted cree que usted está sentado ahí porque usted quiso? ¿Porque a usted se le antojó? Mire, hermanos, estamos en las manos del que todo lo puede. ¿Y sabe qué nos está diciendo? Que no nos dejará hasta que haya hecho en nosotros lo que nos ha prometido. ¿Usted cree eso, no, hermano? Hermano, ¿es para usted su palabra o no? ¿Sí? Dice que, y lo está diciendo Dios, que no nos dejará hasta que haya hecho en nosotros lo que nos ha prometido. Y acá vemos que la promesa que una vez se la hizo Dios a Jacob mientras huía de su hermano Esaú, ese es el contexto del pasaje, ahora es una realidad, está siendo una realidad en la vida de su hijo José, porque ahora están pasando muchas cosas en la vida del futuro salvador de la familia. Y lo vamos a ver. Están pasando muchas cosas, hermano, y no buenas, aparentemente. No buenas, aparentemente. Pero Dios en todo esto está permitiendo que todas las cosas sucedan así. Pero Dios también va cuidando que cada una de esas cosas, va cuidando de cada una de esas cosas para que nadie estropee su plan. Si Rubén, si Judá, si los malecitas, si Potifar, si Egipto, si yo no sé qué, Dios estaba cuidando de cada cosa para que su plan no fuera estropeado. La voluntad permisiva de Dios sigue su curso y no deja que nadie toque a su ungido. ¿Recuerdan el último texto, la última enseñanza que compartí con la iglesia? La unción de Dios, que usted y yo tenemos la unción de Dios. Este hombre iba con la unción de Dios y no estaba Dios dispuesto a que nadie estropeara el plan que tenía con la vida de José. Veamos estos ejemplos. A ver si se ubican, por favor. Génesis 37, ¿sí? 21-22. Veamos cómo Dios cuida, es el mismo Dios que cuida de que sus planes sigan su curso. Cuando el gobierno vio esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Está bien. ¿Qué dijo José? No lo matemos, no lo matemos. Pero a ver, perdón, Rubén, ¿sí? O sea, pero sería Rubén el que se le antojó decir eso, porque Rubén aparecía ahora de bueno. O sea, fue el mismo Dios quien puso en la vida de José esto. Ahora, ¿qué dice Génesis 37-26? Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? A Judá se le ocurrió una excelente idea, ¿sí? Justo a esa hora, en ese momento, en el desierto, viene una compañía de ismaelitas, ¿sí? Negociantes que van camino a Egipto y también dentro de sus mercancías llevan esclavos para venderlos aquí. Qué idea tan genial a ese momento tan oportuno de Judá. ¿Qué provecho tenemos? Saquémosle entonces algún provecho a esto, ¿sí? Dios estaba detrás de esta genial idea para salvar, para seguir salvando y preservando la vida de José. Y en todo esto, Génesis 37-28, ¿qué dice ahí para que lo acabamos de leer? Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José aquí. Ok, entonces primero lo ven, allá viene el soñador, entonces conspiran, no, pongámoslo en la cisterna, ahí que se muera y decimos que cualquier cosa pasó, pero dice, no, espere, allá viene esa gente, entonces compramos, saquémoslo, vendámoslo y enseguida aparecen estos hombres, pagan un dinero por él y se lo llevan, ¿sí? A Egipto. Entonces Rubén
lo libró de la muerte, Judá lo libró de la muerte, los ismaelitas lo libraron también igualmente de la muerte. Pero pareciera que en todo esto mejor es un esclavo que un muerto. Para José es mejor ser esclavo que un muerto. ¿Por qué es mejor que perro vivo que león muerto? ¿Sí o no? Entonces para José, con todo lo que viene pasando, entonces finalmente dice, no, es mejor tener la vida, ¿sí o no? Mejor tener la vida y ir como esclavo allá que ser un muerto. Porque el que esté vivo tiene esperanzas, y precisamente era Dios quien había determinado que nadie podía acabar con la vida de José hasta que haya hecho en él lo que le había prometido. Y esta promesa seguía fiel para este joven soñador. Ahora esclavo, pero ahí tenía la promesa, ahí tenía esa esperanza. Y si bien es cierto que ahora los hombres lo han vestido con ropa de esclavos, quitándole la túnica de colores que hasta el momento en que se encontró con ellos traía, ¿sí? Túnica hecha por su propio padre, dice que José nunca perdió su libertad en su interior y su esperanza de soñador seguía intacta. Porque cuando la presencia de Dios nos acompaña, ella es escudo alrededor nuestro. Pero el rechazo de sus hermanos, el ser vendido como esclavo y caer en manos de Potifar, es el plan que Dios tenía para con José en este momento. Es el plan perfecto de Dios. Oiga, increíble, hermanos. ¿Y eso es un plan de Dios? Pues sí. Por la palabra podemos tener la plena certeza y seguridad de que era el plan de Dios. Y se estaba siguiendo tal cual, ¿sí? Para que se cumpliera el propósito de Dios. Y si nosotros podemos mirar esta manera de Dios actuar y de pronto ponernos en el momento que estamos viviendo hoy, o en el momento que estamos viviendo ayer, o en lo que se nos pueda venir mañana, porque para eso Dios nos equipa, ¿sí? Entonces, ¿será que podemos tomar esta palabra, ponerla en nuestras vidas y decir, un momentito, ahora entiendo, esto que me está pasando, es muy probable que yo, que estoy metido con las cosas de Dios, sea un propósito eterno de Él para cuidar y guardar mi vida? Y en todas estas cosas, hermanos, Dios va a hacer lo que sea y va a utilizar al que sea para preservar tu vida y mi vida. ¿Amén? Porque Dios, si tiene que utilizar a los perdidos para bendecirte, los va a utilizar. Vamos a mirar Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Bien, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que creer que no solo los hermanos en la fe pueden bendecirnos, porque en las Escrituras hay cantidad de historias bíblicas acerca de cómo Dios utilizó a hombres inconversos para bendecir y proteger a sus hijos. Y en el caso de José, la presencia de Potifar, que estamos leyendo en este versículo, comprando un esclavo más, es una de ellas. Porque los ismaelitas no vendieron a José por las mismas 20 piezas de plata que pagaron. Ellos son negociantes, sí, y buenos negociantes. Ellos son muy buenos para los negocios. Pero cuando Potifar puso los ojos en Jesús, en José, seguramente lo vio con mucha gracia y no dudó en pagar una buena suma de dinero por este nuevo joven esclavo. Ah, es que acaso era el único esclavo que llevaban. Y Potifar no iba por José.
él iba a comprar otro esclavo o otros esclavos. Y cuando puso los ojos en este joven, claro, joven, apuesto, no sé cuántas cosas, lleno de gracia de parte de Dios, Potifar puso los ojos en él y seguramente no le estaban vendiendo por lo mismo que vendían un esclavo de 40, 50, 60, no sé. Valía más dinero, debería de haber valido más dinero para quien lo iba a comprar. Es pues, entonces para usted y yo, un consuelo saber que Dios puede usar a la gente perdida para lograr Dios sus propósitos que tiene para con todos y cada uno de nosotros. Y también es una bendición saber que todos los acontecimientos de nuestra vida hoy son parte del plan de Dios. Porque mucho de lo que nos sucede en la vida pareciera que no tiene sentido. Tal cosa, y otra vez a mí, y por qué yo, y siempre yo. Pareciera que todos se levantaron contra mí. Pareciera que no tiene sentido lo que nos pasa. Pero hermanos, eso no va a cambiar el hecho de que Dios está en pleno control de todo. Pleno control de todo. Miremos estos textos, hermanos, y a ver si los tenemos para nuestras vidas. Y pensemos no solamente en lo que está pasando con la vida de José, sino que también pensemos en todos y cada uno de nosotros. Restrepo, por favor, Efesios 1:11, Adriana, 2 Corintios 4:17. Hermano, ¿quién tiene la Biblia de Reina Valera? Romanos 8:18, por favor. Romanos 8:18, por favor. Miren, vamos a ver si el plan de Dios, si nosotros cabemos en el plan de Dios, ¿sí? Si nosotros, esta palabra es para nosotros, si creemos que hemos avanzado, pensemos en lo que hemos venido hablando con José, pero también pensemos en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dice Efesios 1:11? En él mismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren, hermanos, hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios que hace todas las cosas. Si no le quedó claro lo que le acabé de decir, espero que este texto le ayude a dar claridad en eso, hermano. Dios tiene el control de todas y cada una de las cosas que nos están pasando hoy, ¿sí? Y dice, según el puro afecto, ¿de qué? Según el designio de su voluntad. O sea, según lo que Dios ha designado. Dios tenía algo designado ya bien estipulado por la vida de José, y nadie iba a estropear lo que Dios había ya determinado que pasara. Ok, 2 Corintios 4, 17 y 18. 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación. Para un momento ahí. ¿Cómo dicen? Porque esta leve tribulación. Ok, para ahí un momentico. ¿Ustedes no creen que José estaba en tribulación? ¿Sí? ¿Y saben cómo la llama Dios? Leve. Leve. La llama leve. Porque esta leve tribulación, sigue por favor. Momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, sigue. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. José no podía ni siquiera imaginarse para dónde iba, en manos de quién iba a quedar, ¿sí? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer con su vida? Pero dice, mirando, ¿cómo dice? Mirando las cosas. Mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ok, hermanos. Es que yo veo, es que a mí me parece, es que yo creo. Mano, la palabra me está diciendo,
mirando no lo que se ve, sino lo que no se ve. Esto es lo que produce en nosotros un peso enorme de gloria. Romanos 8:18. ¿Qué dice Romanos? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Si usted y yo, por misericordia de Dios, ya conocemos la historia de José, pues estamos metiéndonos un poquito para ver la aflicción tan maluca por la cual estaba pasando, ¿sí? Cómo vivió ese momento tan drástico, tan fuerte cuando sus hermanos lo vendieron. Pero hermano, conocemos cuál fue la gloria que él más adelantico tuvo, ¿sí? Y vamos a mirar parte de eso. Entonces, si creemos en lo que nos dice su palabra, no debemos de sorprendernos si Dios escoge un inconverso como Potifar para proteger nuestras vidas, porque Dios se vale de todo lo que sabe para cuidarnos y llevar hasta el fin sus planes con nosotros y en nosotros. O sea, Dios nos utiliza, o sea, quiere utilizarnos, ¿sí? De los planes que Él tiene con nosotros y en nosotros, ¿sí? ¿Qué aportas tú? ¿Qué haces tú? ¿Sí? Entonces, eso, Dios está cuidando eso, de que lo que Dios determinó hacer contigo o conmigo lo estemos haciendo, ¿sí? Pero también tiene cuidado de mí. Tiene cuidado de lo que haga, pero tiene también cuidado de mí. ¿Amén? Amén. Creemos, pues, que Dios siempre está obrando a través de la prueba, pero creemos por la palabra que Dios utiliza la prueba para protegernos. Raro. Hay cosas que uno no... Pues es que yo soy cristiano, sí, pero pues si la palabra te dice que igual vas a tener aflicción, ¿sí? La palabra no te está diciendo que estás excluido, no está diciendo a nadie, ¿sí? Y la aflicción nos produce prueba en nuestras vidas, ¿sí? Y esa prueba dice que muchas veces Dios la está utilizando para protegernos. 2. Dios también nos bendice al darnos real prosperidad. Miremos esto. Génesis 39:2. ¿Qué dice, por favor? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea, dice que ese esclavo estaba en la casa del egipcio y lo llama varón ¿qué? Próspero. Próspero. O sea, Dios nos da real prosperidad, ¿sí? Ahora pues vemos a un José próspero, pero lo que sabemos que para esa época un esclavo siempre perdía todos sus derechos. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que conocemos de la esclavitud, ¿sí? Perdía todos sus derechos, incluyendo su propio nombre, pues al ser comprado, su nuevo dueño pasaba a tener todos los derechos sobre él. Así que es como raro hablar de un esclavo próspero. Es como raro escuchar como, ¿sí? Pero en esta historia lo encontramos, y esto es porque la presencia de Dios trae consigo esta bendición. Y más, ¿sí? ¿Cuál más? Dice que Jehová estaba con José, y estas palabras lo determinan todo. Ahora sí, hermanos, ¿estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Amén. ¿Sí? Dice que en todas estas situaciones Dios estaba con José, y estas palabras lo determinan todo. Pregunta: ¿está Dios conmigo? ¿Está Dios contigo? ¿Está Dios con nosotros? Y la prosperidad viene como un resultado de la bendición divina, producto de la obediencia y de la fidelidad a Dios. ¿Qué dice? Bueno,
Leyendo la historia de José, encontramos que cuando José apacentaba las ovejas con sus hermanos e informaba a José, a su padre, de la mala fama que tenían sus hermanos. Pues José no quería ni siquiera estar con sus hermanos porque los consideraba indignos con sus comportamientos. Y lo que hacemos es encontrar en José un hombre conforme al Salmo 1. Colaboren con el Salmo del 1, el Salmo 1 del 1 al 3. Y miremos lo que nos dice este Salmo con respecto de la vida de José. Del 1 al 3. Sí, Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren, hermanos, Dios nos quiere prosperar. Dios nos quiere, no me cabe la menor duda de que Dios nos quiere prosperar, pero hay algo ahí adelantico. Hay algo ahí adelantico, hermanos. La prosperidad viene como consecuencia de, ¿sí? De la obediencia. O sea, que no anduve en camino de pecadores, ¿sí? Que se deleitaba en la palabra, que cuántas cosas. Es la prosperidad viene como consecuencia de algo, de hacer esto. Pero finalmente dice que José era un hombre que donde ponía la mano todo prosperaba. Dice 39:3. 39:3, ¿qué dice? Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dice que Potifar vio, ¿sí? Dice que fue Potifar el que vio que cuando José ponía las manos en alguna parte, todas las cosas prosperantes. Seguramente Potifar, por su posición en el palacio, estaba acostumbrado a ver muchos esclavos. ¿Esto qué es, hermanos? O sea, la posición que tenía Potifar en el palacio, o sea, lo hacía tener esclavos por todas partes. Por lo tanto, José, para Potifar, era un esclavo más. ¿Sí? Cuando Potifar fue a comprar a José, compró un esclavo más. Eso era lo que significaba José para Potifar, un esclavo más. Pero dice el texto que aunque este hombre era un hombre pagano, vio que todo lo que hacía José lo hacía prosperar. Y es tremendo el veredicto de parte de este inconverso. Pero otra pregunta, ¿cómo haría para ver que Dios estaba con él? Eso es lo que empieza diciendo el texto, ¿cierto, Adriana? El texto dice, ¿cómo dice al principio? Del 39. Sí, 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con Óigame, él. óigame, vio su amo que Jehová está. Yo me quedé pensando, ¿y cómo Potifar vio? ¿Sí? O sea, ¿cómo Potifar vio que Jehová estaba con él? Porque el asunto no se quedó solamente en ver lo que vio, ¿sí? Dice que Potifar también vio que la presencia de Dios en su vida hacía que todo lo que este joven tocaba prosperara. Pero es decir, era un esclavo más, ¿sí? Es la situación, era un esclavo más. Entonces ese esclavo
tuvo de alguna manera que empezar a mostrar unos resultados que los otros no podían mostrar. Entonces empezó a volverse evidente, ¿sí?, que este era un esclavo especial. Pero José, al llegar a Egipto, pudo haber tomado otros caminos y haber adoptado la costumbre de aquella nación pagana e idólatra. También pudo haber abandonado al Dios de sus padres y abrazar el politeísmo, adorando a varios dioses, como seguramente hicieron algunos de sus compañeros de aflicción, ¿sí? Pero, ¿por qué su vida fue diferente? Porque todo lo que caía en sus manos lo hacía prosperar. Porque si bien es cierto que he comprado por Potifar, José pertenecía al Dios vivo. Lo había predestinado para algo y traía consigo una marca celestial. Eso era lo que hacía a José diferente de todos los esclavos. Y eso hizo que Potifar, de alguna manera, que seguramente no estaba detrás de José a toda hora a ver qué hacía José, sino que de alguna manera empezó a volverse evidente que por lo que pasaba José, ahí había prosperidad. Ahí había prosperidad. Hermanos, iglesia, entonces, bienaventurado es todo el creyente que, al igual que José, puede llenar de prosperidad el lugar donde vive, estudia, trabaja, etc. Pues si tenemos el mismo Dios, ¿o no, hermanos? Si tenemos el mismo Dios, y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Dios de José es el mismo Dios de nosotros hoy. Entonces, bienaventurado es todo el creyente que, al igual que José, puede llenar de prosperidad el lugar donde vive, estudia, trabaja, etc. Porque, una pregunta, ¿qué opinaría Potifar hoy de todos y cada uno de nosotros? Por lo que pasamos, ¿sí? ¿Qué opinaría Potifar hoy? ¿O qué piensan y dicen hoy de nosotros nuestros jefes o compañeros? ¿Será que nos puede pasar a nosotros lo que le pasó a José? Veamos algo más de este joven esclavo. Algo más. Dice, como punto 3, dice que Dios nos bendice al darnos una mayor posición. Dice, versículo 4, Adriana, el versículo 4 que dice: Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, José nació para ser líder y por su carácter su padre lo puso al frente de sus hermanos. Y ahora como esclavo es puesto en un lugar muy alto. O sea, pasó de esclavo porque Dios nos quiere llevar a otros lugares, ¿sí? Pasó de esclavo a un lugar muy alto, pasando de la condición social de esclavo a mayordomo de toda la casa de su amo Potifar. Eso es lo que dice en el versículo 5. Sí. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Esto lo vemos en sí. Sí. O sea, yo quiero que vamos paso a paso y dice que Dios nos bendice al darnos una mayor posición. ¿Sí? ¿Cómo hago para subir? ¿Cómo hago para escalar? O sea, fidelidad con Dios. ¿Sí? O sea, que la unción de Dios esté sobre nosotros, ¿sí? Para que Dios, que hallemos gracia, leía el texto de Adriana, así halló gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pasando así entonces de la condición social de esclavo a mayordomo de toda la casa de su amo. Ay, hermanos, yo creo que la aflicción de José ya estaba retiradita. ¿Sí? Ya está siendo colocado como mayordomo de toda la casa de Potifar.
Ahora vemos a un José que llegó con una túnica distintiva de esclavo, ¿sí? Y ahora lo van a vestir con la ropa del mayordomo principal de la casa de Potifar, su amo. Y este texto nos ilustra, ¿sí? Primero porque comienza hablando que la gracia que había en José contagió a su amo. Luego diferenció la manera como aquel joven prestaba sus servicios y esto lo calificó para que su amo entregara en su poder todo lo que tenía. Y podemos pensar un poco, ¿cuántas riquezas podía haber en aquella casa? No era cualquier pobre, ¿sí? Este hombre tenía que tener buenas riquezas, dice que todo. Pero es cuando Dios nos asiste con su presencia que no importa la condición en la que vivamos, Él se encargará de levantarnos a una condición más alta. Hermano, estamos esperando, ¿sí?, que Dios nos levante. Pues todos podemos, yo siempre, pues por la gracia de Dios, pienso que si alguien que no está buscando de Dios, ¿sí?, anhela, desea, piensa, busca cómo escalar de posición, pues hermanos, cuánto más nosotros que tenemos la promesa. Es que esto es promesa de Dios. ¿Amén? Promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces José está pasando en esa nueva condición. ¿Y qué uno puede ver entonces en la vida de José? Pues uno puede ver en la vida de José lo que nos habla Lucas. Lucas dice que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y esto fue lo que vio Potifar, ¿sí? Un hombre lleno de gracia, y lo dice, si este hombre ha sido fiel en esto, va a ser fiel en lo mucho, y tac. Y las matemáticas divinas superarán siempre las matemáticas humanas. Pasó pues José de esclavo a hombre de confianza, versículo 6, Adriana, ¿sí? Pasó José de esclavo a hombre de confianza, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hermano, si este hombre dice que dejó en las manos de José todo lo que tenía, ¿sí?, y dice que no se preocupaba, ¿cierto? Dice así, dice, no se preocupaba Potifar en adelante por nada, porque sabía en quién había depositado su confianza. ¿Dejaría usted lo poco que tiene en manos de un esclavo? ¿Dejaríamos lo poco que tenemos en manos de un esclavo? ¿Ah? O aún muchas veces en las manos del esposo o de la esposa, cuando muchas veces estamos llenos de desconfianzas, ¿sí? O de alguna manera en los hijos, ¿sí? De hecho hay un proverbio que dice confío más en mi perro que en el hombre. Hay un proverbio que dice así, confío más en mi perro que en el hombre. Y muchas veces somos tan desconfiados. Claro, ¿cómo hacemos en medio de este mundo donde ahora vivimos? Pero encontramos a Potifar entregando, y dice que no solamente entregó su casa, sino todo lo que también tenía en el campo. O sea, era un hombre que tenía bienes en la ciudad, pero también tenía bienes en el campo. Distinta pues es esta historia de José a muchas que de pronto hemos conocido, pero muy distinta la historia de un esclavo
porque el esclavo pierde todos sus derechos cuando pasa a ser propiedad de alguien que lo compró. Primeramente dice que dejó todo lo que tenía en sus manos, en manos de José, y esto significa que José manejaba entonces los negocios, las finanzas, las relaciones. Está diciendo que todo. ¿Cómo hacemos para pensar que fue todo lo que dejó? Dice que no se preocupaba sino por una sola cosa. ¿Por qué? Por la comida, La alimentación. por el pan. O sea, es decir, ¿qué quiero comer hoy? ¿Sí? ¿Qué quiero comer hoy? Dice que por nada más Potifar se preocupaba. Tan grande pues era la confianza depositada en José que no se preocupaba, dice que no se preocupaba por cosa alguna. Entonces, feliz es el creyente que, promovido en su vida social y espiritual por la bendición que reposa en nuestras vidas, felices. O sea, la bendición de José está igual para nosotros. En José se cumplió lo que Pablo diría muchos años después. Leamos por favor 2 Corintios 2, 14 y 15. Y pongan atención porque esta es como la conclusión del tema, porque usted y yo de acá pues tenemos que salir con algo en nuestras vidas. 2, 14, 15. ¿Sí? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ok, para un momento ahí por favor. O sea, dice que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta. ¿Por medio de quién, hermanos? De nosotros. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Por medio de quién? De nosotros. No, de mí. De mí. De mí. Ah, de los otros. Puede sonar muy fácil, de los otros, ¿sí o no? Pero mire, ¿sí? Vuelve a leer, por favor. Mas a Dios gracias, Ajá. el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de mí manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ok, para estar. José fue con el conocimiento de Dios, ¿sí? E inspiró a este hombre con lo que hacía, en la manera de servir, en todo, ¿sí? Y dice que fue olor grato, ¿sí? Para este hombre. Sigue, por favor. Porque para Dios soy grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Miren, hermanos, somos grato olor a los que se salvan y a los Que se pierden. que se pierden. Pues nos toca a nosotros, hermanos, ser olor grato. ¿Sí o no, David? Olor grato. Eso es muy bueno. O sea, eso es muy bueno. Porque dice, vuélvalo a leer de corrido. Desde el 14. Sí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ok, hasta ahí. Somos olor grato para Cristo en los que se salvan, pero miren lo que dice, y también en los que se pierden. O sea que nosotros somos instrumentos de Dios en lo que Dios se ha propuesto hacer contigo y conmigo. Somos instrumentos de Dios para ir y podemos ser olor grato. José fue olor grato para Potifar, ¿sí? Pero me quedó pegando duro el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. A esto ciertamente Devuélvete un poquitico. De olor y grato. para estas cosas. Y en los que se pierden, lean ahí, y en los que se pierden, ahí atrásito. En el 15. Y en los que se pierden, Ajá. a esto ciertamente olor de muerte.
olor fragante para vida, olor de muerte para muerte. El testimonio de José, la vida de José, la reflexión que hemos hecho, no fue fácil. A ver, hermanos, si tomamos esta reflexión en provecho nuestro hoy y bajamos más y decimos: Señor, por favor, o sea, de verdad quiero ser olor grato, o sea, quiero hacer las cosas bien para que mi jefe, la persona que está mirándome, o sea, vea que estamos haciendo las cosas, dice bien, como en la manera que se dice que miró en la manera que este hombre servía, ¿sí? Y ni siquiera José estaba buscando posición, él estaba haciendo lo que le estaba tocando hacer ahora, ni siquiera estaba buscando posición, pero en la manera de hacer las cosas con fidelidad, Dios siempre lo fue, ¿sí? Y enseguida pasó a ser un esclavo próspero, un esclavo que cambió de condición. Y esto porque hasta aquí es la enseñanza de hoy, pero ¿qué tal si seguimos cuando José fue utilizado por Dios, más utilizado por Dios, y enseguida llegó a ser ya no el mayordomo de la casa de Potifar, sino el segundo hombre en todo el imperio egipcio?